Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcus and Rose. Hoy vamos a ver cómo podemos resetear, ¿vale?, los intervalos en nuestro BMW E90. Cuando tengáis ya el intervalo a lo mejor para cambio de pastillas o de aceites o incluso de la ITV, desde el cuadro lo podéis hacer, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se hace. Vale, pues pondremos la llave en nuestro contacto y le daríamos un pequeño toque al botón de arranque. Vale, entonces ya simplemente tendremos que apretar el botón que tenemos aquí abajo, mano izquierda, vale, debajo del velocímetro, mantenerlo pulsado. ¿Lo veis? Ahora ya tenemos acceso a lo que es la información de los servicios del coche. Con nuestro botón de aquí de mano izquierda, ¿vale?, para controlar el BC, pues daríamos a la patillita e iríamos subiendo para ver, ¿vale?, cómo están nuestros mantenimientos. Líquidos refrigerantes, pastillas de freno, estas serían las delanteras. Vale, también el aceite, como veis, 20.000 kilómetros. Vale, de emisiones, también para la ITV, cambio de bujías. Entonces todo esto lo podemos resetear. Vale, si hemos hecho el cambio de aceite o hemos hecho el cambio de filtros o de pastillas, simplemente tendríamos que ir y seleccionarlo. Por ejemplo, estaríamos aquí, ¿lo veis? Damos al botón del BC para confirmar y ahí le haríamos el reset. Volveríamos a apretar, ¿vale? Y se resetaría lo que es el intervalo de las pastillas. Pues así podríamos hacer con todo, con las bujías, con la ITV, ¿veis? Para el aceite también podemos resetearlo. Le daremos otra vez al botón del BC y se resetaría lo que es el intervalo. Es muy sencillito. Y también para poder ver nuestro nivel de aceite, pues con la palanquita, ¿vale?, pasaríamos check y aquí en aceite, en oil, seleccionamos con el botón, ¿vale?, y aquí podríamos ver cómo está el nivel de aceite de nuestro vehículo. Así que si os ha gustado, ya sabéis, darnos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.